Hay lugares en México que no aparecen en los mapas. Islas de silencio en medio del ruido del progreso. Bolsillos de tiempo donde el siglo XX nunca terminó. Y en esos lugares, a veces, la realidad se pudre, se deforma, crea monstruos. Yo soy padre del Valle. Y esto es Realidad México. La historia que les contaré hoy no es una leyenda. No es un mito de pescadores borrachos. Es la crónica de una herida abierta en la costa de Nayarit. Una herida que supuró durante 60 años en total secreto. Es la historia de un linaje que eligió el olvido, o que fue empujado a él. Una dinastía de sangre y sal, atrapada por la fe de un solo hombre y abandonada por un país entero. Esta es la historia de la dinastía prohibida. Antes de sumergirnos en este abismo, te pido algo. No es un like, no es un comentario. Te pido que escuches, que sientas el peso de estas palabras. Y si al final algo dentro de ti se quiebra, entonces suscríbete. Porque este canal no busca seguidores, busca conciencias. Buscamos juntos una luz en la oscuridad más profunda de nuestro país. Una luz que a menudo el sistema se esfuerza por apagar. Todo comenzó con un rumor, un susurro salado que recorría las cooperativas de pesca de San Blas. Hablaban de una isla. Una pequeña astilla de tierra y mangle a la que llamaban la cuna del silencio. Nadie iba allí. Los viejos decían que estaba maldita, que las almas de los ahogados se reunían en sus playas. Los jóvenes, simplemente, no tenían razón para hacerlo. No había buena pesca. No había nada. Solo rocas, pelícanos y un silencio que calaba los huesos. Pero a veces, el mar devuelve lo que esconde. En 2019, un biólogo marino llamado Ricardo Salas trabajaba en un proyecto de conservación de tortugas en la costa nayarita. Era un hombre joven, metódico, criado en la Ciudad de México. Para él, el océano era un laboratorio, no un depositario de mitos. Una mañana, mientras patrullaba una playa remota, encontró algo. No era un tronco. No era basura turística. Era una pequeña barca, o lo que quedaba de ella, hecha a mano, de una manera arcaica. Las uniones estaban selladas con una especie de resina vegetal, no con fibra de vidrio. La madera, blanqueada por el sol, estaba tallada con símbolos extraños. No eran prehispánicos. No eran nada que él pudiera reconocer. Parecían una mezcla de iconografía cristiana y símbolos marinos. Un pez crucificado. Un ancla entrelazada con una corona de espinas. Dentro de la barca solo había una cosa. Una red de pesca tejida con una fibra que no pudo identificar. Y enredado en ella, un pequeño zapato, de niño, hecho de cuero sin curtir y cosido con tendones. Ricardo sintió un escalofrío. No era el frío de la brisa marina. Era el frío de lo anacrónico, de lo imposible. Llevó sus hallazgos a la Capitanía de Puerto. El oficial de guardia, un hombre robusto con un bigote canoso, miró los objetos sin interés. Es de los coras, probablemente, dijo bostezando. Viven en la sierra, a veces bajan a la costa. Hacen cosas raras. Ricardo insistió. Los coras no usaban esa simbología. La técnica de construcción era diferente. El oficial se encogió de hombros. Mire, joven, aquí todos los días el mar trae basura. Si me preocupara por cada chancla vieja que aparece, no haría otra cosa. El sistema no investigaba lo extraño. Lo normalizaba. Le ponía una etiqueta conocida para poder ignorarlo. Pero Ricardo no pudo ignorarlo. La imagen del zapato infantil se le clavó en la mente. Era demasiado pequeño. Demasiado solitario. Comenzó a preguntar. A los pescadores. A los ancianos de los pueblos costeros. La mayoría se reía o cambiaba de tema.
Pero uno, un viejo llamado Chema, con la piel como un mapa de arrugas y los ojos del color del mar turbio, finalmente habló. Le habló de la cuna del silencio. Le contó la historia que su abuelo le contaba a él, que hace muchos, muchos años, un hombre llamado Ezequiel Rivas se había llevado a su familia a esa isla. Se escapaban de Dios, susurró el viejo, o creían que iban a encontrarlo allí. La obsesión de Ricardo nació en ese momento. Alquiló una pequeña lancha, compró provisiones. Le dijo a su equipo que estaría haciendo un reconocimiento de avifauna en los islotes cercanos. Mintió, porque sabía que lo que iba a buscar no era un animal, era un fantasma. Un eco de 60 años de aislamiento. Mientras el motor de la lancha cortaba el agua azul, Ricardo sintió una opresión en el pecho. No era miedo, era una especie de vértigo histórico. Iba a violar un santuario o una tumba. La isla apareció en el horizonte, pequeña, verde y gris, exactamente como la habían descrito. Una cuna de silencio. Apagó el motor a unos 100 metros de la costa. El silencio fue absoluto. No había sonido de motores, ni de música, ni de voces. Solo el graznido de las aves y el murmullo del oleaje. Remó hasta la orilla. La playa estaba llena de conchas y madera pulida por el mar. No había huellas de pisadas modernas. No había latas de refresco ni bolsas de plástico. El aire olía a sal, a yodo y a algo más, algo orgánico, penetrante, el olor a vida y a muerte sin separación. Caminó hacia la línea de árboles y entonces los vio. No, primero lo sintió, la sensación de ser observado. Se detuvo en seco. Su corazón martilleaba contra sus costillas. De entre la maleza apareció una figura, luego otra y otra. Eran personas, hombres, mujeres, niños. Sus ropas eran del mismo material tosco que la red que había encontrado. Sus cabellos eran largos, enmarañados por el viento y la sal. Su piel, curtida por un sol implacable. Pero eran sus ojos lo que lo paralizó. Unos ojos de un azul pálido, casi transparente. Un azul genético, repetido en cada rostro, joven o viejo. El sello inconfundible de la endogamia. Y en esos ojos no había hostilidad, ni curiosidad. Había un vacío insondable. Una calma que no era paz, sino ausencia. Se quedaron mirándolo, inmóviles, como estatuas de sal. Ricardo levantó una mano, en un gesto universal de paz. Nadie respondió. Entonces, un hombre mayor, con una barba blanca que le llegaba al pecho, dio un paso al frente. Era alto, encorvado, pero con una presencia imponente. Sostenía un arpón de madera. «El mar nos advirtió de tu llegada», dijo el hombre. Su voz era rasposa, como piedras rozando bajo el agua. Su español era extraño, arcaico, lleno de palabras que Ricardo apenas entendía. «Mi nombre es Ricardo», dijo, con la garganta seca. «Soy un biólogo». El anciano no pareció entender la palabra biólogo. «Eres del mundo ruidoso», sentenció. El profeta Ezequiel dijo que vendrían a tentarnos, a ofrecernos la manzana rota. Ricardo dio un paso atrás. El miedo, ahora sí, era un sabor metálico en su boca. «No vengo a hacerles daño», aseguró. «Solo quería saber si estaban bien». Una mujer joven, con los mismos ojos azules y el vientre hinchado por un embarazo, soltó una risa sin alegría. Un sonido seco, como una rama al quebrarse. «Estamos en el seno del mar», dijo ella. «El mar provee, el mar castiga. ¿Qué más necesitamos saber?» Ricardo observó al grupo. Vio a los niños. Eran pequeños para su edad. Varios tenían malformaciones sutiles, un dedo de más, una oreja deforme,
una cojera pronunciada, el precio genético del aislamiento, el tributo que la sangre le paga al dogma. Sintió una oleada de náusea. El aire se volvió pesado, irrespirable. El olor que había percibido antes se hizo más fuerte. Venía de una estructura de madera y piedra en el centro del pequeño campamento, una especie de altar. Sobre el altar había ofrendas, pescados secos, conchas extrañas y mechones de cabello humano, atados con finas tiras de cuero. Al lado del altar, clavada en la arena, había una cruz. Pero no era una cruz normal. Estaba hecha con 2 remos viejos, y en el centro, en lugar de Cristo, había un gran anzuelo oxidado. El profeta Ezequiel no había traído el cristianismo a la isla. Lo había fusionado con el océano. Había creado un nuevo Dios. Un Dios de mareas, de tormentas y de redes. Un Dios que exigía una devoción absoluta. Un Dios que los mantenía prisioneros en su paraíso salado. Ricardo sintió la urgencia de huir, de volver a su mundo de ciencia y de lógica. Pero entonces, uno de los niños, un pequeño de unos 5 años con una mirada terriblemente adulta, se le acercó. No dijo nada, solo le extendió la mano. En su palma había un pequeño objeto, un pez tallado en un trozo de coral. Pero el pez tenía una lágrima tallada bajo el ojo. El niño lo miró, y en ese vacío azul, Ricardo vio algo por primera vez, una súplica, un destello de conciencia, el alma de un prisionero mirando a través de los barrotes de su celda. Ese pequeño gesto lo cambió todo. Ya no era un observador, era un testigo. Y ser testigo conlleva una responsabilidad terrible. Se despidió con un movimiento de cabeza y retrocedió lentamente hacia su lancha. El viaje de vuelta fue una tortura. Las imágenes se repetían en su mente. Los ojos vacíos, las malformaciones, el anzuelo en la cruz, la lágrima en el pez de coral. ¿Cómo había empezado todo? La respuesta estaba en los archivos olvidados de un pequeño pueblo. Tras semanas de búsqueda, Ricardo encontró una pista. Un viejo registro parroquial de la década de 1950. Ezequiel Rivas, pescador, casado con María Soledad, 7 hijos. La última anotación, de 1958, era del párroco del pueblo. La familia Rivas ha sido consumida por la herejía. Ezequiel predica un evangelio del mar, una blasfemia nacida de su orgullo y su miedo. Se niega a traer a sus hijos a la iglesia. Dice que el único templo verdadero es el océano. Que el mundo de los hombres está condenado por el ruido y el pecado. Rezo por sus almas, pues temo que se han perdido para siempre. Poco después, desaparecieron. La gente asumió que se habían ahogado en una tormenta. Una tragedia más en un pueblo acostumbrado a que el mar se cobre sus deudas. Nadie los buscó. La desaparición de un pescador pobre y su familia no era una prioridad. Nunca lo es. Ezequiel no se escapaba de Dios. Se escapaba de un mundo que lo había marginado. Un mundo donde su fe no encajaba. Creó su propia teología, su propia sociedad, su propio reino. Un reino de una sola familia. Una dinastía fundada en el miedo al exterior. Les enseñó a sus hijos que el mundo más allá de la isla era el infierno. Un lugar de máquinas, de mentiras y de enfermedad. Les dijo que el mar era un muro sagrado. Y ellos le creyeron. Sus hijos crecieron y se casaron entre ellos. Primos con primos. La primera generación, luego sus nietos. La sangre se fue adelgazando. El acervo genético se convirtió en un charco estancado. El dogma de Ezequiel se convirtió en la única ley. Las tormentas eran la ira de Dios. Una buena pesca era una bendición. La enfermedad era un castigo por la duda. Vivieron así,
60 años. 3 generaciones nacidas en una prisión que llamaban hogar. Armado con esta verdad, Ricardo supo que no podía quedarse de brazos cruzados. Estas personas no eran salvajes, eran víctimas. Víctimas de un dogma, sí, pero también víctimas de un abandono de 60 años. Su primer destino fue la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Tepic. Consiguió una cita con una subdirectora. Una mujer elegante, con un traje impecable y una sonrisa ensayada. La oficina olía a café caro y a aire acondicionado. Ricardo le contó todo: el aislamiento, la endogamia, las condiciones de vida, las malformaciones, el control psicológico. Le mostró las fotos que había tomado con su celular, la barca arcaica, el altar con el anzuelo. La mujer escuchó con paciencia profesional, asintiendo en los momentos adecuados. Cuando Ricardo terminó, ella juntó las manos sobre su escritorio de caoba. «Es una situación fascinante, señor Salas», dijo. Su tono era el de un académico discutiendo una hipótesis, un caso de estudio sociológico extraordinario. Ricardo sintió un nudo en el estómago. «No es un caso de estudio, licenciada. Es gente real, niños, están enfermos, necesitan ayuda médica, psicológica». Ella suspiró. Un suspiro suave, educado, que era como un portazo en la cara. «Comprendo su preocupación, pero debemos ser cuidadosos. Legalmente son una comunidad indígena no reconocida. O algo parecido. Tienen derecho a sus usos y costumbres, siempre y cuando no constituyan un delito flagrante». ¿La endogamia forzada no es un delito?, Zrenia replicó Ricardo, sintiendo cómo subía la ira. Mantener a la gente aislada y sin acceso a la salud y la educación no es una violación de sus derechos fundamentales. La sonrisa de la subdirectora se tensó 1 milímetro. «Usted habla de forzada. Pero por lo que me cuenta, ellos están allí por su propia voluntad. Es su sistema de creencias. Intervenir sería imperialismo cultural. Podríamos ser acusados de etnocidio». Etnocidio. La palabra resonó en la habitación con un cinismo helado. El sistema no usaba la burocracia para negar la ayuda. Usaba el lenguaje académico, la corrección política. Usaba el respeto a la cultura como una excusa para la inacción. Entonces, ¿qué proponen? «¿Component placement?», preguntó Ricardo, desesperado. «Iniciaremos una carpeta de investigación preliminar», dijo ella, tecleando algo en su computadora. «Formaremos un comité interdisciplinario para evaluar la situación. Antropólogos, sociólogos, abogados. Tomará tiempo. Hay que seguir el protocolo». El protocolo. La palabra favorita del sistema cuando quiere que algo muera de viejo. Ricardo salió de esa oficina sintiendo el frío del mármol del pasillo en su piel. El aire acondicionado le pareció más gélido que nunca. Sentía que había entrado en una máquina diseñada no para resolver problemas, sino para administrarlos indefinidamente. Su frustración se convirtió en determinación. Fue al DIF, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Allí, la historia fue diferente, pero el resultado fue el mismo. Lo recibió un funcionario de nivel medio, un hombre con la mirada cansada y una pila de expedientes amenazando con derrumbarse sobre su escritorio. Escuchó la historia de Ricardo mientras sorbía un café instantáneo de un vaso de unicel. «Mire, joven», dijo al final, aplastando el vaso con la mano. «A mí me parte el alma lo que me cuenta. De verdad. Pero mis equipos están saturados. Tenemos miles de casos de abuso infantil en las ciudades, en zonas que sí podemos alcanzar. No tengo presupuesto ni personal para montar una expedición a una isla perdida». Hizo una pausa, mirando a Ricardo con una sinceridad brutal.
Y aunque lo tuviera, ¿qué hacemos? ¿Nos llevamos a los niños? ¿A dónde? ¿A un albergue del gobierno que está igual o peor? ¿Los separamos de la única familia que conocen? A veces, intervenir es causar un daño mayor. Era la lógica del mal menor, la justificación del abandono como una forma de prudencia. El sistema no era malvado, era peor, estaba cansado, resignado, derrotado. Ricardo sintió un mareo. La pared detrás del funcionario estaba llena de dibujos infantiles. Soles sonrientes, casas con chimeneas humeantes, familias de palitos tomadas de la mano, imágenes de una normalidad que a los niños de la isla les había sido negada. Y la institución encargada de protegerlos le estaba diciendo que no podía hacer nada. Entonces, ¿me está diciendo que los deje ahí? ¿Que espere a que nazca otra generación con defectos genéticos condenada a este ciclo? «Component placement», preguntó Ricardo, con la voz quebrada. El funcionario se levantó y le puso una mano en el hombro. Un gesto que pretendía ser de consuelo, pero que se sintió como una rendición. Le voy a dar un consejo, de buena fe. Olvídelo. Hay batallas que no se pueden ganar. Usted ya hizo más de lo que cualquiera hubiera hecho. Vuelva a su trabajo con las tortugas. Al menos a ellas sí las puede salvar. Salió a la calle. El sol de Tepic le golpeó la cara. El ruido del tráfico, los claxones, las voces de la gente. Todo le sonaba a un caos ajeno. Se sentía como si él también estuviera en una isla de una sola persona, la única que conocía la verdad y a la que a nadie le importaba. Su último recurso fue la prensa. Contactó a un periodista de un portal de noticias nacional, un joven ambicioso que vio el potencial de la historia. Se reunieron. Ricardo le contó todo, con la condición de que el objetivo fuera presionar a las autoridades para una intervención humanitaria. El periodista asintió con fervor. 2 días después, el artículo fue publicado. El titular era: «Descubren tribu perdida en Nayarit. Viven como en la edad de piedra». La historia era un collage de sensacionalismo. Hablaba de salvajes, de un culto pagano, de rituales macabros. Convirtieron la tragedia de la endogamia en un espectáculo morboso. Transformaron el dolor de una familia en un freak show. El artículo se hizo viral. Pero el efecto fue el contrario al que Ricardo esperaba. En lugar de ayuda, la isla atrajo a curiosos, a youtubers en busca de contenido, a turistas de lo macabro que intentaban llegar en sus yates. La cuna del silencio se convirtió en una atracción. El sistema no había hecho nada. Y ahora, la sociedad, en su versión más frívola y cruel, estaba a punto de destruir lo poco que quedaba de ese frágil mundo. La última noticia que Ricardo tuvo fue a través de un pescador. Le contó que la gente de la isla se había replegado, que se habían vuelto hostiles, que habían puesto trampas en las playas. El profeta Ezequiel les había advertido que el mundo ruidoso vendría a destruirlos. Y ahora su profecía se estaba cumpliendo, no de la mano de demonios, sino de la mano de la indiferencia burocrática y la curiosidad insaciable. Ricardo nunca volvió a la isla. Sabe que su intervención, nacida de la compasión, solo aceleró el desastre. La dinastía prohibida de Nayarit sigue allí, acorralada, más aislada que nunca. Ya no por un dogma, sino por el miedo real a un mundo exterior que primero los ignoró, luego los juzgó y finalmente intentó convertirlos en un espectáculo. No sabemos qué fue de ellos. No hay un final feliz en esta historia. No hay un rescate heroico. Solo queda el silencio,
Un silencio que ya no es de paz, sino de resentimiento. La imagen que me persigue no es la del altar con el anzuelo. Es la del pequeño pez de coral con una lágrima tallada. El grito mudo de un niño que entendió, mejor que cualquier adulto, que su paraíso era una jaula y que nadie vendría a abrir la puerta. El sistema no falló una vez, falló durante 60 años y sigue fallando hoy. No por maldad, sino por algo mucho peor, por indiferencia. Por la pereza de ver a los seres humanos detrás de los expedientes, de los protocolos y de los titulares. Esta es la realidad de nuestro México. Un país de islas, islas de olvido, donde la gente se pierde. No en el mar, sino en el laberinto de la burocracia y el desinterés. Soy Padre del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad México.